¿Y si tus palabras pudieran herir al mismo Cristo? Detente un instante y deja que esa pregunta te atraviese. Cada vez que participas en la Santa Misa, el cielo se inclina sobre la tierra y el universo entero guarda silencio. El instante de la elevación no es un gesto vacío ni una costumbre repetida. Es el corazón mismo de Dios abriéndose, uniendo lo invisible con lo visible. En ese segundo, las fronteras del tiempo se disuelven. El pasado y el futuro se besan en un punto de eternidad. Y tú estás allí, frente al misterio más grande jamás revelado. Santa Teresa de Jesús lo comprendía como pocos. Para ella, el altar no era un lugar, sino un umbral, un puente entre el polvo humano y el fuego divino. Ella veía con los ojos del alma lo que muchos no ven con los ojos del cuerpo: los ángeles inclinados, el resplandor dorado que descendía sobre el pan, el silencio que ardía más que 1000 voces. Decía: en la elevación, el cielo se detiene, los coros callan, los demonios se estremecen y el alma es juzgada en el fuego del amor. En una ocasión, durante la misa, sintió dentro de sí una voz suave, grave y poderosa. ¿Así me recibes tú, Teresa? Y comprendió que en aquel momento sus pensamientos vagaban, sus labios se movían sin alma, sus palabras no eran adoración sino ruido. Cayó de rodillas, temblando, con lágrimas que no podía contener. Ese día, juró no volver a distraerse jamás ante el misterio del altar. Desde entonces, enseñaba a sus hermanas: no toda palabra agrada a Dios. A veces, el amor calla, y en ese silencio, el cielo se inclina. El misterio del altar es el misterio del amor que se ofrece sin exigir. Cristo se deja elevar no por grandeza, sino por entrega. En ese instante, la carne del Hijo toca la fe de los hombres. El sacerdote alza la hostia, pero es el mismo Cristo quien se ofrece, invisible y vivo, sosteniendo el mundo con su entrega. Imagina ese momento con los ojos de Teresa, la hostia blanca suspendida en el aire, la luz temblando como si el sol hubiese descendido, y el silencio espeso, tan lleno que parece respirar. Los ángeles se postran, los santos se inclinan, las almas del purgatorio elevan su mirada. Solo una cosa falta: tu atención, tu alma, recogida y despierta, convertida en altar interior. Cuando el sacerdote dice: «Esto es mi cuerpo», escribía Teresa, toda la creación escucha. El mar contiene su oleaje, las montañas retienen su aliento, y los hombres deberían arrodillarse en su corazón. Pero el alma moderna no comprende el peso del silencio. Busca siempre decir algo, comentar, llenar el vacío con palabras humanas, sin darse cuenta de que el vacío del altar no es ausencia, sino plenitud, porque allí, en el silencio más puro, habla la palabra eterna. Teresa decía que durante la elevación no hay nada que el alma pueda añadir, solo recibir. Cada sonido profano, cada distracción, cada pensamiento banal, es como una sombra que se interpone entre el fuego y el alma. Por eso repetía a sus hermanas: callar es adorar, mirar es orar, sentir es creer. Aquel que guarda silencio en ese momento participa del lenguaje de los ángeles. El alma recogida se enciende, el alma distraída se apaga, porque el cielo no responde al ruido, sino al fuego. Un día, en el convento de San José, Teresa tuvo una visión. Vio cómo, durante la elevación, de la hostia salían rayos de luz que tocaban a las almas. Algunas recibían ese fuego y se llenaban de claridad. Otras, envueltas en distracción, permanecían en penumbra. Entonces entendió que la gracia desciende siempre, pero solo el alma, despierta, la acoge. El misterio del altar, decía, no está fuera de ti. El verdadero altar está dentro, y cada alma decide si será piedra fría o llama viva. Por eso, cuando llega ese momento sagrado, no busques palabras, no digas nada, no pienses nada.
Mira y ama. Haz de tu respiración un acto de adoración. Haz de tu silencio un himno invisible y deja que Dios hable dentro de ti. Imagina ahora el rostro de Cristo en ese instante. Sus ojos miran desde la hostia, llenos de ternura y dolor. Te busca, te reconoce, te espera, no para juzgarte, sino para abrazarte. Y solo te pide una cosa: presencia, estar ahí, sin huir, sin distracción, sin máscaras. Teresa escribió: Dios no exige palabras, exige presencia. El alma que ama, aunque no hable, ya grita su amor. Por eso el primer aviso de la santa fue tan claro como el fuego. Las palabras humanas deben callar ante la palabra eterna. No porque Dios no escuche, sino porque Él ya está hablando, y su voz se oye mejor en el silencio del alma que en el murmullo del mundo. El misterio del altar no es una ceremonia para ver, sino un fuego para entrar. Cada vez que lo contemplas con amor, algo en ti se transforma. El corazón se ablanda, el alma se inclina, la mente se rinde. Porque el amor no se explica, se experimenta. Teresa solía decir que, en el instante de la elevación, el alma debería arder tanto como la vela que ilumina el altar. Y si esa llama interior se ha apagado, pide que Dios la encienda de nuevo. El silencio será la chispa, la presencia será el aceite, la fe será el fuego. Así comienza todo camino espiritual, con una mirada silenciosa, con un corazón que se atreve a detenerse y decir sin palabras: Señor mío y Dios mío. Si en este instante el cielo se abriera ante tus ojos, verías que no hay distancia entre el altar y tu alma. Solo el amor las separa o las une. Y ese amor se cultiva en el silencio. Por eso, cuando el sacerdote levante la hostia, no mires al reloj, no pienses en lo que vendrá después. Permite que ese instante dure una eternidad dentro de ti, porque allí, en el fuego del altar, el mismo Dios te está mirando, y su mirada puede encender tu alma para siempre. Ávila, siglo XVI. Las campanas del convento repican lentas, marcando el alba. El aire está impregnado de incienso y piedra húmeda. Entre los muros del convento de San José, una mujer de rostro sereno y mirada ardiente se arrodilla ante un pequeño altar. Su nombre es Teresa de Jesús. El mundo la conocerá como Santa Teresa de Ávila, pero en ese instante solo es un alma desnuda ante el misterio. La misa comienza. El murmullo del coro se eleva como un suspiro colectivo. El sacerdote avanza hacia el altar, y Teresa siente en su pecho una fuerza que no le pertenece. Su corazón late con violencia, su alma se abre. A medida que las palabras sagradas se pronuncian, el mundo material se disuelve. Ya no hay paredes, ni bancos, ni monjas, solo un resplandor dorado, una vibración profunda, un silencio que habla. El sacerdote eleva la hostia. La luz del amanecer atraviesa los vitrales e inunda el altar con un brillo sobrenatural. Y en ese momento algo sucede. Teresa cae de rodillas con tal ímpetu que el sonido de su cuerpo golpeando el suelo resuena por todo el convento. Las hermanas se sobresaltan, pero ninguna se atreve a moverse. La santa permanece inmóvil, como petrificada, con el rostro bañado en lágrimas. De pronto, en su interior, una voz resuena. No viene de afuera, no viene del sacerdote. Surge desde lo profundo del alma, clara, firme, inconfundible. El cielo se abre por ti, no lo olvides. El eco de esas palabras la envuelve. Siente que su cuerpo arde, pero no es fuego humano, es un fuego de amor que la atraviesa sin quemarla. Ve cómo los ángeles descienden en torno al altar. Sus alas se inclinan, sus rostros brillan, y en medio de esa luz aparece Cristo. Sus manos, marcadas por las llagas, se alzan en silencio sobre el cáliz. De ellas emana una claridad indescriptible que todo lo llena. Teresa queda muda. El tiempo se ha detenido. No hay sonido, no hay pensamiento.
solo la certeza de estar en presencia del amor vivo. Y entonces la voz vuelve a hablar: no toda palabra agrada a Dios. Aquella frase es un rayo en su corazón. Durante años había recitado oraciones con devoción, pero ese día comprendió que la devoción no está en la lengua, sino en el alma. No toda palabra, aunque parezca piadosa, llega al cielo. Algunas suben como incienso, otras se disuelven como humo sin perfume. Cuando la misa termina, las hermanas intentan ayudarla a levantarse. Sus ojos están aún húmedos. Le preguntan qué ha visto, pero ella guarda silencio. Solo escribe más tarde en su cuaderno: he visto al Señor glorioso, y he oído su voz. No toda palabra agrada a Dios, porque hay palabras que se dicen por costumbre, y no por amor. Durante los días siguientes, Teresa permanece en oración constante. El recuerdo del resplandor no se borra, y mientras escribe en su celda, siente de nuevo aquella presencia. La voz de Cristo le explica el sentido de lo que vio. Hay almas que me alaban con los labios, pero su corazón está lejos. Hay otras que no pronuncian palabra, y sin embargo me adoran más que 1000 himnos. La santa entiende entonces que la verdadera oración no consiste en hablar mucho, sino en amar mucho, que el silencio, cuando está lleno de fe, se convierte en lenguaje divino, que una mirada ardiente puede tener más poder que un sermón entero, y que el alma distraída, aunque diga palabras santas, puede herir el corazón de Cristo si no las dice con amor. Desde ese día, Teresa comienza a enseñar a sus monjas una nueva forma de rezar. Les dice: durante la elevación, callad. No digáis nada que no arda. No repitáis lo aprendido, porque el cielo no se conmueve por la costumbre, sino por el amor. Al principio, muchas no comprendían. Una de las hermanas le preguntó: Madre, ¿no agrada a Dios que recemos juntos? Y Teresa respondió con dulzura: sí, hija mía, pero que tu voz nazca del corazón, no de la memoria. Dios oye las palabras, pero escucha la intención. A partir de entonces, el convento de San José se transformó. Durante la misa, el silencio era tan profundo que se podía oír el crepitar de las velas. Las monjas oraban sin hablar, respiraban con devoción, y muchas veces, después de la consagración, Teresa permanecía en éxtasis durante largos minutos. Sus ojos abiertos, su cuerpo inmóvil, su alma suspendida entre la tierra y el cielo. Una noche, mientras oraba sola en la capilla, el Señor volvió a manifestarse. Esta vez no con luz, sino con ternura. La voz dijo: Teresa, quiero tu atención, no tu ruido. Quiero tu amor, no tus frases. Ella comprendió que incluso las oraciones más bellas pueden convertirse en obstáculo si el alma las pronuncia sin conciencia, que hay una diferencia inmensa entre la oración viva y la palabra vacía. La oración viva nace del silencio y regresa al silencio. La palabra vacía nace del ego y muere en el aire. En sus escritos, Teresa lo explicará así: hay oraciones que Dios recibe como perfume y otras que le llegan como viento sin olor. Las primeras vienen del amor, las segundas, de la costumbre. Esa advertencia se convertiría en una de las claves de su enseñanza espiritual. Decía a sus hijas: no repitáis lo que no sentís, no habléis cuando el corazón calla, y si amáis, amad en silencio, porque el amor no necesita testigos. Su autoridad no venía del estudio, sino de la experiencia. Había visto el cielo abrirse. Había escuchado al mismo Cristo. Y quien ha escuchado a Cristo no teme al juicio humano. Por eso, cuando algunos sacerdotes dudaban de sus visiones, Teresa solo respondía: yo no sé explicar, solo sé que lo he visto. Y quien ha visto el fuego ya no puede fingir que no arde. Con el tiempo su advertencia se extendió por toda Castilla. Los fieles acudían a escuchar sus palabras,
y muchos salían llorando. No era miedo lo que infundía, sino una especie de despertar interior. El alma comprendía que el misterio del altar no tolera ligereza, que ante el cuerpo de Cristo no basta con hablar, hay que amar. En una carta a una priora, Teresa escribió: «Si alguna hermana habla durante la elevación, corrígela con caridad, pero también con firmeza, porque en ese instante no se habla con nadie más que con Dios». Esa frase resume toda su visión. Para Teresa, el momento de la consagración es el corazón del universo, el punto donde el cielo toca la tierra. Y cuando el cielo toca la tierra, las palabras sobran. Al final de sus días, recordaba aún aquel suceso en el convento de San José. Con voz débil, pero encendida, dijo a sus hijas: «El cielo se abre cada vez que el sacerdote eleva el cuerpo. No olvidéis que estáis ante el amor vivo. No toda palabra agrada a Dios, pero todo silencio lleno de amor es oración perfecta». Sus últimas líneas en el cuaderno son casi un suspiro. «Jesús mío, si callar me hace amarte más, enséñame a callar con amor». Así cerró el capítulo más luminoso de su vida. Y así comenzó para la Iglesia una advertencia eterna: que el alma distraída puede herir al mismo Cristo sin darse cuenta, que la palabra sin amor es ruido, y que el silencio enamorado es la voz que más alto llega al cielo. Durante la misa, hay un instante que no pertenece al tiempo. El sacerdote eleva el cuerpo de Cristo y, por un breve segundo, el cielo y la tierra se tocan. Todo se detiene: la respiración, los pensamientos, incluso el latido del corazón. Es el momento del milagro, pero también el momento más frágil, porque justo entonces, cuando los ángeles se postran y el fuego invisible rodea el altar, muchos hombres hablan. Hablan sin pensar, sin amar, sin escuchar. Repiten fórmulas automáticas, murmuran frases vacías, comentan detalles insignificantes. «Qué bonito canto. Qué largo es esto. Qué voz tan suave tiene el sacerdote». Palabras humanas que se mezclan con el silencio divino y lo hieren. Santa Teresa lo sabía. Decía que el demonio no teme nuestras voces, sino nuestro silencio, porque en el silencio el alma se encuentra con Dios, y cuando ese silencio se rompe sin amor, algo se pierde. El demonio, escribía ella, se complace en distraer durante el instante del milagro, no con grandes tentaciones, sino con pequeñeces, con pensamientos, con palabras, con curiosidades. El enemigo no siempre llega con ruido. A veces entra disfrazado de devoción. Te hace creer que hablar de Dios durante la misa es lo mismo que adorarlo. Pero no es así. Hablar no siempre es amar, y no toda palabra que menciona a Dios lo glorifica. Imagina el altar. El pan se convierte en el cuerpo de Cristo, el vino en su sangre. El cielo entero se inclina, y tú, allí, con el alma distraída, dices: «Qué bonita homilía». Esa frase, aunque inocente, corta el hilo invisible de la presencia. Tu voz humana interrumpe el lenguaje del alma. Lo que debía ser adoración se convierte en comentario, y el amor que debía elevarse se disuelve en el aire como un eco sin destino. Santa Teresa enseñaba que la reverencia no se demuestra hablando mucho, sino callando bien, que el alma recogida no necesita adornos, que el amor silencioso vale más que 1000 discursos, pero el alma superficial teme el silencio. Necesita llenar el vacío con palabras, con pensamientos, con ruido. Por eso el demonio se complace en distraer, porque sabe que el ruido separa al hombre de la presencia. Durante sus visiones, Teresa vio algo que la marcó para siempre. Veía a los ángeles descender durante la consagración, formando un círculo de luz alrededor del altar, y al mismo tiempo veía cómo, entre los fieles, pequeños hilos de sombra
se deslizaban desde quienes hablaban o se distraían. Las palabras sin amor salían de sus labios como humo gris que se apagaba antes de llegar al cielo. En cambio, el alma que callaba, que adoraba en silencio, emitía una luz suave, constante, que subía hasta el trono de Dios como incienso puro. Cada palabra sin amor es un eco vacío en el cielo, decía, y cada silencio lleno de fe es un canto que los ángeles entienden. El contraste es total. El alma recogida vive la misa como un misterio vivo. El alma superficial la vive como una costumbre. Una entra en el templo como quien entra en el corazón del amado, la otra como quien cumple un deber, y así, mientras una arde, la otra bosteza. Mientras una tiembla ante la elevación, la otra comenta, ¡qué bonito canto! Pero ¿por qué esas palabras hieren tanto el silencio? Porque el silencio de la misa no es vacío, es presencia, es el lenguaje invisible del alma y de Dios. Cuando lo rompes sin conciencia, interrumpes un diálogo sagrado. Dios habla en el silencio. Y quien interrumpe ese silencio con palabras vacías, interrumpe a Dios mismo. Santa Teresa lo explicaba con una imagen simple. El alma en oración es como una lira que suena cuando el viento del espíritu la toca. Si hablas, si te agitas, si piensas demasiado, la lira deja de sonar. Solo el silencio permite que Dios la haga vibrar. ¿Cuántas veces, durante la misa, nuestra mente se dispersa? Pensamos en lo que haremos después, en la ropa del vecino, en el mensaje que no hemos respondido. Y mientras tanto, Cristo está allí, entregándose de nuevo, esperando una mirada, un corazón atento. Pero no lo miramos, y si lo miramos, lo hacemos sin ver. El alma distraída asiste al milagro sin sentirlo. Y eso, decía Teresa, es una de las grandes tristezas del cielo. En una de sus cartas escribió con dolor: «Qué pena me da ver que tantos están presentes de cuerpo, pero ausentes de espíritu. Están en misa, pero no están con Dios. Y sus palabras son como hojas secas que el viento lleva sin fruto». El alma recogida, en cambio, guarda silencio no por miedo, sino por amor. Sabe que el silencio no es mutismo, sino adoración. Que callar ante el misterio es decir, te amo, con todo el ser. Que no hace falta llenar el aire de frases para que el corazón hable, porque el corazón que ama, incluso en silencio, es más elocuente que cualquier voz. Santa Teresa recomendaba 3 actitudes para ese momento sagrado: presencia, recogimiento y humildad. Presencia, porque el alma debe saber dónde está y ante quién. Recogimiento, porque el ruido exterior apaga la voz interior. Y humildad, porque el amor verdadero no exige ser escuchado, solo ser aceptado. El alma que vive así no necesita comentar la misa, la vive. No necesita hablar de Dios, lo contempla. Y en ese silencio, el Espíritu Santo obra más de lo que 1000 palabras humanas podrían lograr. El demonio, en cambio, odia el silencio. Por eso siembra pensamientos triviales. Qué calor hace, qué largo se hace esto, qué bien canta el coro. No son pensamientos malos en sí mismos, pero distraen, te apartan del fuego, te roban el instante, y lo que parecía un gesto inofensivo se convierte en un muro entre tú y el milagro. Santa Teresa advertía, no es el ruido exterior el que más daño hace, sino el interior. Hay almas que callan por fuera, pero dentro hablan sin parar. Por eso invitaba a vigilar no solo la lengua, sino también el pensamiento, a callar por dentro y por fuera, a entrar en el silencio total del alma enamorada, porque solo allí el amor se hace oración. Ella enseñaba que el alma que se acostumbra a hablar durante la misa acaba hablando durante toda su vida espiritual. Nunca escucha, nunca se deja tocar, y poco a poco pierde la capacidad de asombro. La misa se convierte en rutina, y el fuego se apaga, pero hay esperanza, siempre, porque basta un acto de conciencia para despertar.
basta decidir callar, aunque sea una sola vez, con todo el corazón, durante la elevación. Ese silencio puede cambiarlo todo, puede volver a abrir el cielo. Teresa decía, Dios no pide muchas palabras, sino un corazón dispuesto. El alma que calla por amor recibe más de lo que sabe pedir. Así, lo que no debe decirse no es solo una lista de frases prohibidas, sino una lección de amor. No se trata de no hablar por miedo, sino de hablar solo cuando el corazón lo dicta. Porque en el fondo, no es el sonido lo que hiere el silencio, sino la ausencia de amor en quien lo rompe. Por eso, la próxima vez que escuches las campanas y el sacerdote eleve el cuerpo, no digas nada. Mira, ama, y deja que el silencio hable por ti. Porque ese silencio, el que nace del alma recogida, es el idioma que entienden los ángeles. Y en ese idioma, Dios escucha más que en 1000 palabras humanas. El silencio. Una palabra tan breve, y sin embargo tan infinita. En el corazón de la misa, cuando todo parece detenerse, el silencio no es vacío, es plenitud. No es ausencia de sonido, sino presencia de Dios. Santa Teresa decía, el alma calla para que hable Dios. Y en esa frase se encierra un secreto que muy pocos entienden. Vivimos en un mundo que teme el silencio. El ruido se ha convertido en refugio. Nos rodeamos de palabras, de pantallas, de voces, de opiniones. Pero en el templo interior del alma, el silencio es la única puerta que conduce al misterio. Porque cuando callas, cuando dejas de llenar el aire con tus pensamientos, tu corazón comienza a oír algo que estaba ahí, desde siempre, la voz de Dios. Santa Teresa aprendió ese lenguaje a fuerza de amor y soledad. Durante sus largos años de oración en el convento, comprendió que hay un punto en el que las palabras sobran, decía. Cuando el alma entra en el silencio verdadero, ya no reza, ama. Ese es el silencio que no apaga, sino que enciende. No separa, sino que une. No es vacío, sino presencia. En una de sus visiones, Teresa vio al Señor en el sagrario, envuelto en un silencio tan grande que parecía absorberlo todo. No había música, ni voces, ni palabras, solo la respiración del amor. Y comprendió que el alma debía imitar ese silencio para poder unirse a él. Desde entonces, enseñaba a sus hermanas que el silencio no es una forma de quedarse sola, sino una forma de acompañar mejor a Dios. Callar no es no tener nada que decir, escribió, sino reconocer que hay alguien que tiene algo más grande que decirme. Cada santo, a su manera, comprendió ese mismo secreto. San Francisco de Asís lo llamaba la música del alma. Decía que cuando el corazón se silencia, puede escuchar el canto de todas las criaturas alabando a su Creador. Santa Faustina Kowalska, siglos después, escribió en su diario, «Cuando callo, siento que Jesús me habla más claramente. Sus palabras me atraviesan sin ruido». Y Santo Tomás de Aquino, el sabio entre los sabios, confesó que después de escribir tanto, entendió que el verdadero conocimiento de Dios no nace del argumento, sino del silencio adorante. Todos ellos, cada uno en su tiempo, descubrieron lo mismo que Teresa, que el silencio es un altar invisible donde el alma se ofrece a Dios sin palabras. Imagina ese altar interior. No tiene mármol ni oro. Está dentro de ti. Allí, en la profundidad de tu espíritu, hay un espacio donde puedes arrodillarte sin moverte, hablar sin pronunciar, escuchar sin oír. Ese es el lugar del encuentro, el sitio donde se enciende la llama de la fe. Cuando entras en ese silencio, no estás solo. El cielo entero te acompaña. Los santos, los ángeles, los que aman en verdad, todos oran contigo. Y aunque tus labios permanezcan cerrados, el alma canta, porque el silencio no apaga la oración, la purifica. Cada pensamiento innecesario desaparece, cada distracción se disuelve,
y lo único que queda es Él. Solo Él. Santa Teresa llamaba a ese momento la quietud del alma, y explicaba que es como cuando el mar, después de la tormenta, se vuelve espejo. Nada se mueve, pero todo vive. El alma calla, pero ama con más fuerza que nunca, porque el amor no siempre grita, a veces susurra, y a veces simplemente mira. Por eso, en el corazón de la misa, el silencio no es una pausa, es el clímax, el instante en que las palabras humanas ceden su lugar a la palabra eterna, el momento en que los labios callan, pero el espíritu se inclina, y Dios, que no necesita ruido, entra. Teresa enseñaba que el silencio es un acto de fe, porque quien calla en presencia de Dios demuestra que cree que Él escucha, que Él está, que Él responde, y esa confianza vale más que 1000 discursos. El alma que calla por amor, decía, habla con el cielo más alto que las lenguas de los hombres. El silencio también tiene grados. Está el silencio exterior, cuando cesan los sonidos, y está el silencio interior, cuando se aquietan los pensamientos. Pero hay un tercer silencio, más profundo, el del corazón rendido, ese que no necesita nada, no espera nada, no teme nada, solo ama. Y ese silencio, el de la rendición total, es el que transforma. Muchos piensan que el silencio es pasividad, debilidad, resignación, pero en realidad es poder. El silencio vence lo que el ruido confunde. En el silencio nacen las decisiones más grandes, los perdones más difíciles, las revelaciones más claras. Jesús mismo guardó silencio ante Pilato, y ese silencio salvó al mundo. Santa Teresa invitaba a sus hijas espirituales a practicar el silencio como una forma de adoración activa. Les pedía que antes de cada misa se sentaran unos minutos sin decir palabra, solo respirar, mirar al altar y repetir interiormente: «Habla, Señor, que tu sierva escucha». Ese pequeño acto preparaba el alma para recibir las gracias del cielo. ¿Por qué un alma que calla antes de la misa escucha mejor durante ella? Tú también puedes probarlo. La próxima vez que entres en la iglesia, no saques tu teléfono, no busques palabras, solo siéntate. Cierra los ojos. Guarda un minuto de silencio. Un minuto real, profundo, sin pensamientos, sin juicios, sin peticiones. Deja que ese silencio se convierta en espacio, en altar, en templo interior, y descubrirás algo que muchos olvidan, que Dios no siempre grita, pero siempre está. Ese minuto puede cambiar tu misa, puede cambiar tu día, puede cambiar tu alma, porque el silencio verdadero abre una puerta invisible, una puerta que lleva del ruido de la mente a la paz del corazón, y cuando la cruzas, ya no vuelves igual. Santa Teresa decía que quien aprende a callar por amor comienza a ver con los ojos del alma, y quien ve con esos ojos ya no necesita pruebas, porque todo lo siente. El silencio se convierte en una comunión continua, en una conversación sin palabras entre el alma y su Creador. No hay palabra más dulce, escribió, que aquella que nace del silencio de un alma encendida. Porque en ese silencio Dios habla, y cuando Él habla, todo el cielo escucha. Así, el silencio deja de ser una técnica y se convierte en una experiencia. No algo que haces, sino algo que eres. Una manera de habitar el mundo y de vivir la fe. Una forma de transformar la misa en un diálogo vivo, incluso sin sonido. Cuando el sacerdote eleve el cuerpo, guarda silencio, pero no un silencio de piedra, sino un silencio de fuego. Ese fuego que arde sin consumir, que ilumina sin ruido, que adora sin palabras. Ese fuego es el alma en gracia. Y ese fuego es lo que el cielo busca cuando mira hacia la tierra. Porque el silencio, ese que Teresa amó, ese que Jesús encarnó, ese que los santos vivieron, no es la ausencia de algo, sino la presencia de alguien. Y en ese silencio, el alma y Dios se encuentran,
se reconocen, se abrazan, sin decir nada, pero diciéndolo todo. Después del silencio viene la palabra. No cualquier palabra, sino la palabra justa, nacida en el fuego del amor y no en la costumbre. El cielo no se abre ante las frases bonitas, sino ante el corazón que arde. No escucha las voces que repiten, sino las almas que aman. Santa Teresa de Jesús lo comprendió mejor que nadie. Decía que hay palabras que suben como incienso y otras que caen al suelo como polvo. Todo depende de dónde nacen, del labio o del alma. Una sola mirada de amor vale más que 1000 palabras. Por eso enseñaba que no todas las palabras deben callarse. Hay algunas que el cielo espera. Palabras breves, humildes, sinceras, que no rompen el silencio, lo completan, como si Dios mismo quisiera escuchar su eco en los labios humanos. Durante una misa en el convento de San José, Teresa sintió que sus oraciones se disolvían. Nada la consolaba, ninguna fórmula parecía bastar. Y en ese momento de vacío, miró al crucifijo y murmuró: «Señor mío y Dios mío». La frase cayó de su boca como una lágrima, y el aire cambió. El silencio se llenó de presencia. El fuego del altar pareció responder. En esa oración tan simple, encontró más que en años de discursos. Señor mío y Dios mío. 5 palabras, pero cada una arde con el peso de toda la fe. Es la confesión de Tomás, el incrédulo transformado por la luz. Y cada vez que alguien la pronuncia con el corazón abierto, el cielo revive aquella escena, la duda que se convierte en adoración. Santa Teresa enseñaba a sus hermanas a repetirla en voz baja, como quien respira, a dejar que se hunda en el alma hasta hacerse pulso, hasta que el cuerpo entero diga: «Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios». Y añadía con ternura: «No busquéis palabras nuevas, buscad corazones encendidos, porque la palabra justa no se inventa, se recibe. Es como una chispa que el Espíritu Santo enciende dentro del alma, y cuando el alma está dispuesta, esa chispa se convierte en llama». En otra ocasión, una joven novicia se acercó a Teresa y le dijo: «Madre, no sé cómo orar. Me quedo en blanco». La santa sonrió y respondió: «Entonces estás más cerca de Dios que cuando hablas mucho. Dile solo: te adoro, y deja que el corazón diga el resto. Te adoro». 2 palabras pero infinitas. Significan: te reconozco, te abrazo, te entrego mi ser. Es la oración del alma rendida, la que se inclina sin miedo, la que sabe que adorar no es pensar mucho, sino amar bien. Otra oración que Teresa repetía era: «Heme aquí», la misma que pronunció María ante el ángel, la palabra que abre la historia de la redención. Cuando el alma dice: «Heme aquí», acepta ser instrumento, acepta ser hogar para la voluntad divina. Y Dios siempre responde al alma disponible. El alma que dice: «Heme aquí», escribía Teresa, se convierte en templo vivo, porque en esa rendición Dios encuentra espacio para obrar. Ella insistía: «La intención es más importante que la forma. Puedes recitar 1000 oraciones, pero si tu mente vaga lejos, no llegan al cielo. En cambio, una sola palabra dicha con amor sincero puede mover el corazón de Dios. El amor», decía, «convierte el sonido en fuego». Los santos lo sabían. San Francisco gritaba al bosque: «¡Mi Dios y mi todo!», y los árboles respondían con su silencio. Santa Faustina escribía en su diario: «Jesús, en ti confío». Y esa frase, repetida miles de veces, sigue siendo un río que atraviesa los siglos. El cura de Ars, cansado de predicar, se sentaba ante el tabernáculo y solo murmuraba: «Te amo». Y bastaba. No eran oraciones largas. Eran palabras encendidas, llamas breves, pero vivas, que iluminaban más que un sermón entero. Santa Teresa las llamaba palabras con raíz de eternidad. Decía que cuando una palabra nace del amor, su eco no se apaga. Sigue resonando en el cielo
aunque los labios que la pronunciaron ya callen. Por eso invitaba a sus hermanas a usar pocas palabras, pero con mucha conciencia. Si no puedes orar, di solo una frase, repetía. Pero dilo con todo tu ser, y si no puedes decirla, míralo. A veces una mirada de amor vale más que 1000 discursos. Teresa comparaba la oración con el fuego. Las palabras son la leña, pero el amor es la llama. Sin amor, las palabras se apagan. Con amor, incluso una chispa basta para encender el cielo. El alma que ama, escribía ella, convierte cada palabra en oración y cada silencio en alabanza. Hay almas que creen que deben hablar para que Dios las escuche, pero Él escucha incluso lo que no se dice. Escucha los pensamientos que tiemblan, los deseos que no se atreven a formularse. Escucha el gracias, silencioso de quien sufre y sigue creyendo. Escucha el heme aquí de quien no entiende, pero confía. Las palabras que agradan al cielo son como notas musicales. No se miden por su volumen, sino por su tono. Un te adoro, susurrado con fe, suena más fuerte en el cielo que un coro sin alma. Un perdóname sincero resuena más alto que una plegaria sin atención. Teresa decía que cuando el alma ora de verdad, el aire alrededor cambia. Hay un silencio vibrante, como si el cielo escuchara. Y en ese silencio, las palabras breves brillan. Son como estrellas que perforan la noche. El amor silencioso, el fuego que no necesita ruido, es el lenguaje que entienden los santos. Porque el amor no siempre grita, a veces susurra, y a veces simplemente se queda. Por eso, si no sabes qué decir en la misa, no te inquietes. Mira al altar, siente la presencia, y di solo, Señor mío y Dios mío. Si tu corazón lo dice con amor, toda la creación lo escuchará contigo. Y cuando llegue el momento de la consagración, guarda silencio. Deja que tus palabras sean pocas, pero deja que tu mirada sea eterna. Porque en el cielo no se cuentan las sílabas, se pesan los amores. Así enseñaba Teresa el equilibrio. Callar por reverencia, hablar por amor. Silencio y palabra, fuego y paz. El alma madura aprende ambos lenguajes y los usa con sabiduría. El amor verdadero, decía ella, no necesita adornos. Una sola palabra suya puede hacer temblar el cielo. Las palabras que agradan al cielo no llenan el aire, llenan el corazón. No buscan atención, sino comunión. Y el alma que las pronuncia, aunque esté sola, ya no se siente sola, porque sabe que cada palabra encendida es respondida por una llama eterna. Al final, Teresa dejó escrito: cuando el alma ama, cada suspiro es oración. Y tal vez ahí está todo. No se trata de decir mucho, sino de amar tanto que incluso el silencio hable. Porque al final, la oración perfecta no se pronuncia, se vive. A veces lo que más nos transforma no es lo que se ve, sino lo que sucede en silencio, en lo invisible. Durante una de sus visiones más profundas, Santa Teresa contempló algo que ninguna palabra humana puede describir del todo. Estaba arrodillada durante la misa, justo en el momento de la elevación, cuando el sacerdote levantó la hostia consagrada. Y entonces, el cielo se abrió. Vio salir del cuerpo de Cristo rayos de luz viva, tan finos y poderosos que atravesaban el aire como fuego líquido. Eran luces que no quemaban, pero sí encendían. Luces que no cegaban, pero iluminaban el alma entera. Algunas de esas luces caían sobre las personas que oraban con el corazón despierto. Y al tocarlas, sus rostros se volvían más serenos, sus ojos se llenaban de lágrimas dulces. Era el fuego de la gracia, pero no todos lo recibían. Otros permanecían inmóviles, fríos, ajenos. Los rayos pasaban a su lado sin penetrar. No porque Dios no quisiera tocarlos, sino porque el alma cerrada no deja entrar la luz. La gracia no se impone, escribía Teresa, se recibe. Y quien no se dispone,
la deja pasar. Aquel día comprendió que cada misa es una lluvia invisible de fuego, un derramamiento de amor tan grande que si el hombre lo viera, moriría de gozo. Pero la mayoría vive como si nada ocurriera. Asiste al milagro más grande de la tierra, y su alma sigue dormida. Santa Teresa tembló al entenderlo. ¡Qué tragedia!, pensaba. Que Dios se dé entero y el hombre lo ignore, que el cielo descienda y el corazón siga distraído. Vio que las almas que estaban atentas brillaban desde dentro, como lámparas encendidas. Cada una recibía una medida de luz según su fe, su amor, su silencio. Algunas ardían intensamente, otras solo titilaban, pero las distraídas, las tibias, permanecían en sombra. Su luz no llegaba a prenderse, parecían candelas cubiertas de polvo. El alma tibia, decía ella, no siente ni el fuego ni el frío. Vive en una penumbra que le parece paz, pero es olvido. Y ese olvido es el más peligroso, porque el alma tibia no peca abiertamente, pero tampoco ama ardientemente. No se rebela, pero tampoco se entrega. Y así, poco a poco, se va enfriando, hasta que un día ya no percibe la presencia. Teresa lo explicó con una imagen dolorosa y hermosa a la vez. El corazón del alma indiferente se cubre con una costra dura. Por fuera parece entero, pero por dentro ya no siente el toque de la gracia. Esa costra no aparece de un día para otro. Se forma lentamente, con cada distracción aceptada, con cada misa sin atención, con cada oración hecha por rutina. La fe se vuelve hábito, el hábito se vuelve frialdad, y el fuego interior se apaga sin que el alma lo note. En su visión, Teresa vio cómo las almas distraídas estaban envueltas en una especie de sombra gris. A su alrededor, los rayos de la hostia intentaban penetrar, pero rebotaban como si golpearan un muro invisible. Solo un rayo, muy tenue, lograba entrar cuando el alma, aunque distraída, suspiraba un instante. «Perdón, Señor». Y ese suspiro bastaba para abrir una grieta por donde la luz comenzaba a filtrarse. Porque incluso en la tibieza, Dios no abandona, solo espera. Es paciente, delicado, silencioso. Llama sin forzar la puerta. Mira con ternura al alma dormida y le susurra: «Despierta, aún te amo». Teresa comprendió que el fuego de la gracia no es violento. No invade, invita. No impone, propone. Y su fuerza no está en la presión, sino en la pureza. El alma que se abre un poco, recibe un océano. El alma que se cierra, se queda con su propio vacío. Dios no empuja, escribía ella, acaricia. Pero si el alma se aleja, el roce de su amor se pierde en el aire. Así funcionan las consecuencias invisibles. Las almas que se entregan arden, las almas que se distraen se enfrían. Y con el tiempo, ese contraste se hace eterno. Teresa veía el alma humana como un cristal. Cuando está limpio, la luz lo atraviesa y todo brilla. Cuando está cubierto de polvo, la luz sigue estando, pero ya no se ve. El polvo son las distracciones, los juicios, la tibieza, el orgullo, y solo el fuego del amor puede volver a hacerlo transparente. El amor es el fuego que limpia los cristales del alma. Por eso enseñaba que cada misa es una oportunidad de encender de nuevo la llama. No hace falta hablar, ni sentir, ni entender. Solo basta querer. El alma que dice: «Señor, quiero recibirte de verdad», ya ha empezado a arder. Durante sus éxtasis, Teresa veía que incluso las lágrimas sinceras tenían color. Las del arrepentimiento brillaban como plata, las del amor como oro, y las del alma tibia, sin color, caían al suelo sin reflejo. Porque no basta llorar, hay que amar mientras se llora. El peligro de la tibieza es que parece tranquila. Es un sueño dulce que adormece el alma, pero debajo de esa calma hay muerte lenta. El alma tibia no odia a Dios, pero deja de buscarlo. Y cuando el amor deja de buscar, muere en silencio. Teresa advertía con firmeza:
El alma que no crece, decrece, y la que no arde, se apaga. Cada misa, cada oración, cada mirada al cielo es un campo de batalla invisible. La luz siempre quiere entrar, pero solo puede hacerlo donde hay apertura. Por eso, el mayor milagro no ocurre en el altar, sino en el corazón que se deja tocar. Ella explicaba que la gracia funciona como el sol. Si una ventana está abierta, entra. Si está cerrada, no deja de brillar, pero el cuarto permanece oscuro. La diferencia no está en el sol, sino en la apertura. Así, Dios derrama su luz sobre todos, pero solo algunos la dejan transformarse en fuego. No todos los que miran la luz se iluminan, decía, solo los que la dejan entrar hasta los huesos. Esa es la tragedia y la esperanza del alma humana. Tragedia porque puede cerrar su puerta. Esperanza porque puede abrirla en cualquier momento. Teresa, en sus últimos años, repetía a las hermanas una frase que resume todo. El alma que no se deja tocar por la gracia se vuelve piedra, pero la que se deja herir se vuelve fuego. Y añadía, deja que la gracia te queme. No temas el fuego. Es el toque del cielo. La indiferencia, en cambio, no deja heridas, pero tampoco deja vida. Y Dios no quiere piedras, quiere corazones que latan. Por eso, en su oración final, Teresa pedía 3 cosas: una fe viva, un amor encendido y un corazón sensible a la gracia. Decía que con esas 3 cosas, el alma nunca se perderá, porque aunque tropiece, siempre buscará la luz. Así terminaba aquella visión. El altar aún brillaba. Los rayos de luz seguían saliendo de la hostia, inundando el aire, atravesando los muros, buscando almas que quisieran recibirlos. Y en medio de todo, la santa lloraba. No de tristeza, sino de compasión. Sabía que mientras haya un alma distraída, el cielo seguirá enviando su fuego en silencio. Las consecuencias invisibles, escribió, son las que más pesan en la eternidad. Porque lo que el alma desprecia hoy, lo echará de menos mañana. Así termina su advertencia. La gracia no se impone, se ofrece, y el alma que la recibe arde. La que la ignora se enfría. Pero incluso a la más fría, Dios nunca deja de mirarla con amor. Porque su deseo eterno es uno solo, que todas las almas vuelvan a encenderse. Hay almas que, al escuchar las advertencias de Santa Teresa, sienten un peso en el corazón, un susurro interior que dice: he fallado, he estado distraído, he hablado cuando debía callar, he estado en misa sin estar realmente presente. Pero el cielo no deja a esas almas en la oscuridad. Dios no acusa para condenar, Dios muestra la herida para poder sanarla. Santa Teresa lo entendió con una claridad luminosa. Repara amando más. Esa es toda la ley de la reparación. No se trata de castigo ni de culpa. El alma que se arrepiente de verdad no se encierra en el remordimiento, sino que transforma su dolor en amor, y ese amor se convierte en ofrenda. Durante años, Teresa creyó que reparar significaba sufrir más, rezar más, castigarse más, hasta que comprendió que Dios no busca penitentes cansados, sino amantes despiertos, que una sola misa vivida con amor profundo puede sanar años de rutina vacía, porque el amor no mide el tiempo, lo llena de eternidad. Ella enseñaba a sus hermanas que la reparación comienza en el silencio, no en el silencio mudo, sino en el silencio consciente, aquel en el que el alma se detiene, mira hacia adentro y dice con humildad: Señor, aquí estoy, te he faltado, pero quiero amarte más que antes. Ese instante de sinceridad abre el cielo. Es como si Dios se inclinara inmediatamente hacia el alma arrepentida, porque el amor que nace del dolor es el más puro, el más transparente. Teresa decía: las lágrimas que brotan del amor hieren al pecado más que 1000 penitencias. El primer paso es el silencio consciente,
cerrar los labios y abrir el corazón, dejar de repetir fórmulas y comenzar a escuchar. La reparación no empieza en las palabras, sino en la atención. El alma que escucha ya reza. Luego viene la confesión interior. No hace falta esperar a un confesionario para pedir perdón. En el instante mismo en que reconoces tu falta con sinceridad, el alma ya comienza a limpiarse. Dios no necesita explicaciones, sino verdad. Y la verdad más bella es la que se dice entre lágrimas y luz. Me alejé, pero no quiero seguir lejos. Santa Teresa lo explicaba con una imagen preciosa. Cuando el alma confiesa su falta, Dios no la mira con reproche, sino con ternura. Él no pregunta por qué caíste, sino si quieres levantarte. Y si respondes sí, el milagro comienza. Porque la confesión interior prepara el terreno para el ofrecimiento. Ofrecer es más que pedir perdón. Es entregar algo de ti, aunque sea pequeño. Una misa vivida con todo el corazón. Un día sin quejas. Un acto de amor en silencio. Una palabra buena donde antes hubo indiferencia. Cada gesto así se convierte en reparación viva. Teresa solía repetir que el amor verdadero siempre repara sin que nadie lo mande. El alma que ama corrige con ternura lo que dañó con descuido. Reparar no es mirar atrás con culpa, sino mirar hacia adelante con fuego. Es decirle a Dios, esta vez quiero estar contigo con todo mi ser. Y cuando esa intención es sincera, hasta el más pequeño acto cotidiano se vuelve sagrado. Imagina una misa vivida así, sin distracciones, sin prisa, sin palabras mecánicas. El alma entra en el templo como quien entra en el corazón de su amado. Cada gesto, el signo de la cruz, la genuflexión, la mirada al altar, se transforma en un lenguaje de amor. Y al llegar la elevación, el silencio se llena de fuego. Teresa afirmaba que en ese momento, el alma reparadora brilla de manera distinta. No por mérito, sino por transparencia. El amor que repara, decía, vuelve a hacer bella la casa que ensució el descuido. Ella misma practicaba un ritual secreto. Después de cada misa, permanecía arrodillada unos minutos más, en absoluto silencio. No pedía nada, solo decía en lo profundo del alma, «Gracias por haberme esperado». Y ese «gracias» era su reparación. La santa veía en sus visiones que cada alma que repara encendía una pequeña luz en el cielo. Una llama que nunca se apaga, porque fue encendida con el fuego del amor arrepentido. Cada acto de reparación sincera, escribió, deja una huella de luz que ni el tiempo ni el olvido pueden borrar. El alma que repara se convierte en un pequeño templo vivo. Ya no teme haber fallado, porque su herida se transformó en puerta. Y por esa puerta entra la gracia. Teresa enseñaba que hay 3 grados en este camino: reconocer, amar, ofrecer. El primero limpia, el segundo enciende, el tercero transforma. Cuando el alma llega al ofrecimiento, ya no habla de culpa, habla de gratitud. No dice fallé, sino ahora amo mejor. Y ese cambio de lenguaje lo cambia todo. Porque el cielo no se mueve por el miedo, sino por el amor. Y cada alma que repara amando más, sana no solo su propia herida, sino también una parte del mundo. En su convento de Ávila, Teresa veía a las hermanas que oraban con devoción y a otras distraídas. Nunca las juzgaba. Solo les decía con una sonrisa suave: «No temas haber dormido, hija mía. Basta que despiertes con amor». Esa frase resume todo el evangelio de la reparación. Dios no quiere perfectos, quiere despiertos. Y el alma que despierta por amor repara más que 1000 rezos vacíos. Así enseñaba. Si has ofendido al amado, abrázalo con más ternura. Si le has ignorado, míralo con más atención. Si le has hablado sin amor, guárdalo ahora en tu silencio. Una sola misa vivida con esa conciencia
puede borrar años de rutina espiritual, porque el amor tiene poder de redención, y la reparación es su fruto más dulce. Teresa invitaba a escribir una oración personal de reparación, no un rezo aprendido, sino unas palabras nacidas del alma, un diálogo íntimo, sincero, entre tú y Dios. Algo como esto: Señor mío y Dios mío, no vengo a contarte mi culpa, sino mi deseo de amarte mejor. He estado distraído cuando tú estabas tan cerca, pero ahora quiero que cada palabra mía sea fuego, que cada silencio sea abrazo. Te ofrezco mi atención, mi tiempo, mi amor cansado. Enciéndelo tú. Que mi próxima misa sea mi primera misa. Amén. Esa oración, dicha con el corazón, tiene más fuerza que 1000 confesiones mecánicas, porque repara no con temor, sino con ternura. Teresa decía que cada alma tiene su propio lenguaje para pedir perdón, y que Dios lo entiende todo, incluso el silencio. Hay silencios que hablan más que todas las palabras, y lágrimas que dicen más que todos los libros. Por eso, cuando sientas que has faltado, no te castigues, solo ama más, porque el amor lo repara todo, y así termina su enseñanza. El alma que repara amando no mira hacia atrás, porque ya camina hacia la luz. Al final de su vida, cuando sus fuerzas ya se habían vuelto leves como el humo del incienso, Santa Teresa escribió una frase que resume todo su camino interior. Jesús mío, si callar me hace amarte más, enséñame a callar con amor. No era una frase pensada para ser leída, era un susurro íntimo, una confidencia entre el alma y su amado. Después de años de oración, de palabras, de lágrimas y de fuego, Teresa había descubierto que la cumbre del amor no está en decir, sino en callar con presencia. El alma que calla por amor no ha perdido la voz, la ha transformado en fuego. Ya no necesita convencer a Dios de nada, porque lo conoce tan profundamente que basta con mirarlo. Y esa mirada silenciosa, sin argumento, sin pretensión, es la más perfecta oración. Teresa llegó a entender que todo el viaje espiritual conduce al silencio, pero no al silencio vacío de los hombres, sino al silencio lleno de Dios. El silencio donde el alma arde sin ruido, donde cada respiración se vuelve adoración, donde ya no se busca, porque se ha encontrado. Durante sus últimos años en Ávila, las hermanas notaban que su oración se hacía cada vez más breve. A veces entraba en la capilla, se arrodillaba, y pasaban horas sin pronunciar una palabra. Algunas pensaban que dormía, pero cuando la tocaban, sentían su cuerpo temblar suavemente, como si en su interior se estuviera encendiendo un fuego invisible. En una de sus cartas escribió: «No sé orar como antes. Las palabras me estorban. Cuando estoy ante el Santísimo, solo sé mirar y dejarme mirar». Esa es la oración que calla por amor. El alma que ha sido conquistada por la presencia ya no discute, ya no explica, ya no pide. Solo está. Y en ese estar, lo dice todo. Los teólogos la llamarían contemplación, los místicos, unión. Pero Teresa prefería una palabra más sencilla: presencia. Porque el amor, cuando es verdadero, no necesita nombres. Ella decía: el alma que ama de verdad, ama en silencio, porque el amor perfecto no grita, se inclina. El silencio se convierte entonces en un altar, no en la ausencia de sonido, sino en la presencia de lo eterno. En ese silencio se escuchan cosas que el mundo no puede oír: la respiración de Dios, el eco de su misericordia, la música de los ángeles, el latido del Cordero. Teresa invitaba a sus hermanas a practicar este silencio durante la misa. Decía: probad, aunque sea un minuto, no decir nada ante la elevación. Solo mirad, y dejad que el alma hable por los ojos. Y las monjas que lo intentaban salían transformadas.
Muchas contaban que aquel minuto se les hacía eterno, que sentían una paz desconocida, como si el tiempo se disolviera y solo quedara la luz. El silencio consciente no es pereza, es participación total, porque cuando el alma se calla, el corazón escucha. Y cuando el corazón escucha, Dios habla. Santa Teresa comprendió que las palabras, aun las más santas, a veces son como piedras arrojadas al agua. Rompen la superficie y se hunden. Pero el silencio es como el aire. Permite que la luz lo llene todo. He aprendido, escribió, que hay momentos en que hablar sería una falta de respeto. Y callar, una forma de amor. Así llegamos al final de su enseñanza. A la cima del monte, donde ya no se predica, ni se discute, ni se enseña, solo se adora. El alma que ha pasado por el arrepentimiento, por la reparación, por el fuego y por la noche, finalmente llega a la calma de la unión. Y allí descubre que Dios no se conquista con esfuerzo, sino con rendición. Teresa murió amando. Sus últimas palabras fueron una oración sencilla. Al fin, muero hija de la Iglesia. Pero su silencio final fue su verdadero testamento. Dicen que al exhalar el último suspiro, una sonrisa ligera iluminó su rostro, como quien escucha una voz que no pertenece a este mundo. Quizás fue Cristo mismo respondiendo a su plegaria. Has aprendido a callar con amor. Ahora escucha la eternidad. El silencio, para ella, no era la muerte, era la plenitud de la vida. Y es ese silencio el que hoy Teresa nos entrega, como una llama suave que no quema, sino purifica. Imagina, oyente, que estás en misa. El sacerdote levanta el cáliz. El mundo se detiene. Por un instante no hay ruido, no hay prisa, no hay yo. Solo Él. Cierra los ojos y di con el alma: aquí estoy, Señor. Nada más. No expliques, no pidas, no pienses, solo quédate. Esa es la oración que calla por amor. No la del miedo ni la del deber, sino la del alma enamorada que ya no necesita palabras. Y si logras guardar un minuto de ese silencio en tu corazón, habrás entendido a Santa Teresa, porque su mensaje no es para teólogos, sino para corazones cansados que aún buscan consuelo, para quienes han hablado demasiado y han descubierto que Dios responde mejor en el silencio, para quienes anhelan volver a sentir, aunque sea una chispa de aquel primer amor. Ella te diría hoy: vive cada misa como si fuera la primera, como si fuera la última, como si fuera la única. Porque cada misa es una oportunidad de volver a empezar. Cada elevación es una puerta abierta al cielo. Cada silencio interior es una semilla de eternidad. No temas tu pasado. No lamentes tus distracciones. Si el alma se ha dormido, puede despertar. Y si ha hablado demasiado, puede aprender a callar. Dios no se cansa de esperar al que regresa. Por eso, hoy, Teresa te entrega su oración. Jesús mío, si callar me hace amarte más, enséñame a callar con amor. Repítela en tu interior, sin voz, como quien guarda un secreto entre dos que se aman. Haz de ella tu llave, tu respiración, tu ofrenda. Cada vez que la digas, el cielo se abrirá un poco más dentro de ti. Y cuando llegue el momento de la misa, no busques palabras. Busca presencia, mira, adora, calla, porque allí está Él, esperando que su amor sea respondido no con ruido, sino con ternura. El silencio no es ausencia, es plenitud. Y el alma que ha aprendido a callar por amor ya vive en la eternidad, aunque sus pies sigan en la tierra. Si esta enseñanza tocó tu alma, si sentiste una chispa de esa paz que no se puede explicar, suscríbete y comparte esta llama. Que el mundo necesita más silencios que adoran, más almas que escuchen, más corazones que amen sin palabras. Que la oración de Teresa se haga viva en ti, y que cuando el sacerdote eleve el cuerpo de Cristo, tu alma se eleve también, en silencio, en amor, en eternidad.